Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Bueno, vamos a empezar ya con nuestra entrevista. Yo soy obstetra y también soy ecografista, ¿no? Y a veces nos encontramos con situaciones muy difíciles, que es cuando en una ecografía descubrimos que el bebé tiene una malformación. Muchos tipos de malformaciones existen, pero están las más, digamos, delicadas, las más difíciles, las más problemáticas. Por un lado son las del corazón y por otro lado son las del sistema nervioso. Una de las más, digamos, complicadas, las que puede tener más complicaciones, es una que se llama espina bífida, mienomeningocele, que ahora vamos a hablar sobre ese tema y de qué se trata, que es una situación muy difícil para la madre que se entera y para el bebé, porque puede tener consecuencias muy complicadas, muy difíciles para el resto de su vida. Acá estamos en presencia de un eminente doctor, que es el doctor Santiago Alberto Portillo Medina. Adalberto Portillo, el doctor Portillo, que es jefe de neurocirugía infantil del Hospital Italiano. Y con él vamos a hablar de este tema, y si tenemos tiempo de algún otro temita más. Sabemos que el doctor Adalberto Portillo ha salido en varios medios por el tema de una operación, que también vamos a hablar con él de ese tema, que se realizó, una operación que por primera vez se realizó en el Hospital Italiano. Así que lo presentamos, doctor Portillo Medina, es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando. La verdad que es muy bueno venir acá y poder ayudar. Exactamente, esa es la idea es difundir esto. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos desde el principio. Mielomeningocele, ¿qué es eso, doctor? El mielomeningocele es quizás, o de hecho es el más frecuente de los defectos de lo que uno diría del sistema nervioso central, lo que uno en la etapa fetal habla defecto del cierre del tubo neural, y es el más frecuente que sobrevive, o sea, el que tiene una sobrevida, sí, pero quizás dentro de todo ese espectro de defectos el que más morbilidad causa, al no ser mortal al nacimiento, el que más morbilidad causa durante la vida del paciente. Es decir, las consecuencias, digamos, las secuelas que tiene. ¿Qué le pasa a la columna vertebral de ese bebé? Este defecto es más frecuente en la última parte de la médula, es decir, en el cono medular, donde tiene que ver con la motilidad de los miembros inferiores, es decir, de las piernas, o sea, el hecho de caminar, y del control esfinteriano, es decir, de mantener el control de la vía urinaria. Ajá, correcto. Así que está en la zona lumbar, ¿no? Es cuando la columna no termina de cerrarse bien y esas membranas que se llaman meninges quedan un poco al descubierto. La médula queda al descubierto y pegada a la piel. Ajá. ¿Qué pasaría con ese bebé si nace con ese problema? ¿Qué le va a pasar en la vida a ese chico? Lo esperable son, digamos, lo inherente a la médula espinal, que esté expuesta, o que en realidad, digamos, cuando nazca uno va a llevar al lugar donde debería estar, pero tiene que ver con problemas motores que se van a desarrollar durante su vida, es decir, incapacidad o discapacidades para movilizarse y distintos trastornos urológicos, que es lo que es más evidente, o sea, el manejo y el control del esfínter vesical, o sea, de la continencia urinaria. Es decir, que tendría problemas para movilizarse, para caminar y
para, digamos, tendría incontinencia urinaria, el chico se haría, pero no solo de chico, sino de grande. De grande también. De grande. Claro. Ahora, antes de esta operación de la cual vamos a hablar, ¿qué se hacía cuando un chico nacía con este defecto? Uno podría decir, digamos, yo les podría contar de cuando yo empecé hace 30 años, lo que nosotros hacíamos, o sea, no teníamos la posibilidad de un diagnóstico prenatal. Claro. Nos encontrábamos con esto, con este defecto, con padres que estaban muy asustados por por esta noticia, y nosotros empezábamos con el cierre del defecto, es decir, cerrarlo, cubrir la médula que estaba expuesta. Ajá. Pero a su vez nos enfrentábamos a otra serie de problemas que estaban relacionados a este defecto, como son otras situaciones sobre el sistema nervioso central, como la hidrocefalia y trastornos en el cerebelo, es decir, en la unión, uno podría decir así, por decirlo, en el cuello, en la nuca, claro, que es la malformación de Chiari. Ajá, esa sería una de las consecuencias también. Así que el cerebelo, sí, como le explicamos, como bien dijo el doctor, es una parte final del cerebro que está en la nuca, que uno se la puede tocar. Ahí atrás está el cerebelo, después viene el bulbo, después viene la médula espinal. Ese sería uno de los problemas que había, es decir, que al chico había que operarlo después que nacía. Claro. No, había que operarlo después que nacía y enfrentar toda esta serie de problemas que sobrevenían después, el hecho de corregir las deformidades que pudiesen tener los pies, enfrentar las dificultades que ya podrían haber en la vía urinaria, con trastornos de la vejiga, de la conformación de la vejiga, algunas veces trastornos ya en los riñones por esta presión o la falta de continencia. Claro, eso se fue haciendo en ese crecimiento fetal. Claro. O sea, ¿qué ganamos nosotros a través de este tiempo? Ganamos porque aprendimos, porque estos chicos que antes padecían problemas urológicos a lo largo de su vida, que no podían ser controlados, fallecían durante la primera infancia, y hemos ido alargando su sobrevida. Ahora es esperable que uno de estos chicos llegue a la adultez y que tenga los mismos problemas que enfrentamos todos en la adultez. Claro. Pero no podíamos evitar toda esta morbilidad que tenía que ver con la discapacidad motora y el trastorno urológico. ¿Y estamos más expuestos a las infecciones también? Por supuesto, o sea, ahora nosotros tenemos mucho control de la parte urológica, pero cuando no existía esto, la consecuencia inmediata de esta incapacidad, de esta incontinencia, era la infección urinaria, la infección de los riñones, y de ahí un trastorno permanente del riñón, incluso una falla urológica, que era lo que los llevaba a una insuficiencia renal que comprometía su vida. Empezaron a hacer operaciones intraútero, es decir, que mientras el bebé todavía estaba en la panza de la madre. El doctor ha hecho la primera operación en el hospital italiano, ¿no?, de esta cirugía. Cuénteme, ¿cómo fue el tema ¿Cómo se preparó? ¿Cómo le avisaron? Cuéntenos todo, un poquito los entretelones y el hecho en sí. Digamos, esta es una situación que se viene trabajando desde el fines de la década de los 90, en la cual se empezó a trabajar con enfermedades o con malformaciones congénitas que no eran compatibles con la vida, y en el cual los cirujanos generales, como la hernia diafragmática, empezaban a tratar de buscar cómo llegar a un final en el cual esta patología no fuera mortal. El mielomeningocele, como ya hablamos que era la más frecuente del sistema nervioso central, pero no mortal, fue la primera en la cual se intentó cerrar el defecto dentro del útero. ¿Con qué fin? Tratando de mejorar o de prevenir el daño en la médula, es decir, de mejorar esa discapacidad, que la discapacidad motora fuera menor, que el trastorno neurológico fuera mejor. Pero nos encontramos con dos ventajas adicionales: que estos pacientes no tenían hidrocefalia, o la chance de tener hidrocefalia era la mitad, y que la chance de tener deformidades en el cerebelo también era la mitad. Entonces eran beneficios adicionales, pero que en sí a la vida del paciente era un
muy un beneficio enorme. Claro. Y en la década fines de la década de los 90 nosotros empezamos a prepararnos en el hospital italiano con un modelo experimental animal. Ajá. En el cual reproducimos primero el daño, el efecto nocivo que podía tener el líquido amniótico sobre la médula, que era lo que estaba previsto, que se había visto en los estudios en Estados Unidos. Y por otro lado vimos el beneficio de corregir este defecto dentro del útero, que modificaba, y esto nos confirmó la posibilidad real de poder hacerlo. Ajá. ¿Cómo se diagnostica a nivel...? Digamos, si uno volviese 30 años para atrás, uno diría que la chance de diagnóstico en algunos estudios que hicimos nosotros era menos del 40%. Actualmente todo, desde la mejoría de los métodos diagnósticos por ecografía, hace que este defecto pueda ser diagnosticado en etapas tan tempranas como la semana 15, 19. Ajá. Buenísimo. ¿Se eligió la semana 25 por algo en especial? Elegimos la semana 25 porque pensábamos nosotros que era un bebé con un buen peso, e incluso teníamos la posibilidad, en el caso, esto se habla con la familia de cualquier forma, que en el caso que durante la cirugía no se pudiese terminar, pudiese existir la chance de reanimarlo y que fuese un bebé que naciera prematuramente. Correcto. Así que tuvieran una chance, está muy bien. Así que se lo operó en ese momento. Acá tengo un poco el dato, es decir, se le abrió el útero, obviamente hubo que abrir la bolsa, operarlo y lo dejaron dentro del útero, es decir, que lo operaron dentro del útero, no hubo que sacarlo del útero. No, tuvo algunas, digamos, como siempre uno dice, el primer caso no es el caso que uno hubiese querido tener. O sea, tuvimos que movilizar el útero porque la placenta era la parte más anterior, con lo cual hubo que volcar el útero hacia afuera. Pero, digamos, y exponer a través de esa pequeña incisión nada más la espalda del bebé. Claro, es decir que fue complicado. Le aclaramos a los oyentes que la placenta puede estar ubicada en la cara anterior, en la cara posterior, pero claro, para una cirugía de abdomen, tener la placenta en la cara anterior la dificulta, sin duda. Entonces tuvieron que volcar el útero, eso sí que fue difícil, me imagino que lo hacía muy, muy difícil. A ver, y el bebé, entonces, anduvo bien, sobrevivió, cerraron el útero y nació a las 36 semanas. Y nació bien ese bebé. Nació bien, de hecho la internación fue creo que 4 o 5 días. Sí. Sobre el tercer día, o sea, fue un bebé que nunca estuvo en una terapia intensiva neonatal. Qué bien. Estuvo haciendo rooming, como decimos nosotros, estuvo en una internación compartida con su madre, lo cual para un chico que nace con este defecto es un logro. ¿Y hubo que reoperarlo ese chico o ya no hizo falta? No hubo que reoperarlo nunca. El chico tiene 1 año y está ya poniéndose en pie con él solo. Qué bárbaro. La verdad que es un halago. Eso sí que es impresionante. Estos avances son... ¿Y se han hecho otras operaciones esta o fue la única que tenemos? Nosotros es la única que hemos hecho hasta el momento. Se hace en otros hospitales. En otros lugares. Qué impresionante. Supongo que se hacen... bueno, acá yo tengo el dato que vino el doctor Michael Harrison a hacer la primera, ¿no? Hace el año 99, si no me equivoco. En el año 99 el doctor Harrison, que es un poco el padre de la cirugía fetal, en su año sabático vino, ayudó 2 cirugías, 2 bebés con mielomeningocele, pero después, digamos, como que este tipo de cirugía entró en una etapa, en una meseta, en realidad en una meseta cuidada, porque fue cuando en Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud dijo, bueno, vamos a parar, vamos a hacerlo en forma controlada para saber si los beneficios que 3 grupos distintos decían son reales si se hace en forma ordenada, que esto, si me permiten, yo diría que esto tiene que ser hecho en un centro que tenga una unidad de diagnóstico y tratamiento fetal, que tenga a su vez una
clínica de mielomeningocele, o sea, una unidad donde todos los pacientes con mielomeningocele que nacieron tanto convencional como con este tipo de cirugía puedan ser seguidos y evaluados realmente sus resultados. Entonces, este estudio llevó, yo diría, del 2002 al 2012, cuando se publican los resultados y efectivamente se dice que esto es eficaz y se convierte en un estándar de cuidado para los pacientes fetos con mielomeningocele. Interesante. ¿Y en algún otro lugar de la Argentina se está haciendo esa cirugía? Sí, se hace en el Hospital Austral. En Austral. ¿Y a nivel público, en algún hospital público? En este momento no se está haciendo en ningún hospital público hasta donde yo sé. Vuelvo a repetir, esto que parece una novedad requiere el esfuerzo de muchas personas. Nosotros, por ejemplo, el doctor Lucas Otaño, que es el jefe del servicio de obstetricia del Hospital Italiano y es el jefe de la unidad de diagnóstico y tratamiento fetal, podríamos decir, dentro de todas las malformaciones que nosotros recibimos, estudiamos esto, asesoramos madres que están embarazadas, y yo les diría, desde hace 15, 17 años tenemos seguidas 117 madres con diagnóstico de mielomeningocele. Pero digamos, esto tiene que ver con estudiar, con ver que la madre y el feto tengan o cumplan criterios que hagan que este tipo de cirugía sea factible para ellos. O sea, no es una cirugía para todos. Para todo el mundo. Seguimos aquí en saludarte, en presencia del doctor Portillo Medina, hablando en principio del mielomeningocele, de la operación que se ha hecho intraútero, de los muy buenos resultados. Y ahora con el doctor vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con estas malformaciones congénitas, Y otro de los temas, otra de las malformaciones también bastante complicadas, difíciles, hablamos de la hidrocefalia. Entonces yo le quiero preguntar primero al doctor, cuando hablamos de hidrocefalia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? El cerebro no es totalmente sólido. Dentro del cerebro hay unas cavidades que se llaman ventrículos. Esos ventrículos tienen, a su vez, dos formaciones que se llaman plexos coroideos, que producen algo que se llama líquido cefalorraquídeo, que circula dentro de esas cavidades y por fuera del cerebro, y cuya misión es, uno podría decir, desde la amortiguación del cerebro dentro de la cabeza, de limpiar el cerebro de sustancias tóxicas, y desde esa forma, o sea, desde ese pensamiento, la hidrocefalia es el aumento de esa cavidad de esas cavidades que se llaman ventrículos, con síntomas, es decir, llámese cefalea, que el chiquito esté irritable, que no se alimente, que vomite, hasta signos como un aumento del tamaño de la cabeza, en relación o en desproporción con su cara. También lo diagnosticamos durante el embarazo, ¿no? La ecografía en ese caso nos ayuda muchísimo. Doctor, ¿intraútero también se puede operar la hidrocefalia o se operaba? En algún momento yo diría que fue uno de los primeros intentos de tratamiento intraútero de patologías que quizás eran compatibles con la vida, algunas sí, otras no, como por ejemplo la megavejiga, que era cuando el bebé no podía expulsar la orina. También se pensó en el mismo tipo de tratamiento, que era colocar un catéter dentro de esas cavidades ventriculares que estaban dilatadas, y que ese líquido que estaba dentro de esas cavidades, el líquido cefalorraquídeo, pudiese drenarse en donde circulaba el líquido amniótico. Pero ¿qué se vio? Que muchos de estos bebés se arrancaban el catéter y lo único que había contribuido era aumentarle el riesgo de un parto prematuro. Y el parto prematuro, que también es algo de lo que deberíamos hablar, tiene hidrocefalia, ¿tenemos que sacarlo antes? No, tenemos que dejar que esté lo más maduro posible. Correcto. Para poder tratarlo cuando nazca. Interesante esto, porque uno, como obstetra, no te lo imaginas, imagino que un bebé sacándose un catéter, ¿viste?
El bebé, sí, nosotros lo vemos en la ecografía que se mueve, las manos, los brazos, las patas, saluda, hace de todo. Pero, viste, hacer una día que se arranca un catéter, viste, es un tema. Pero bueno, entonces, a ver, el chiquito entonces se opera cuando nace. Exactamente. Y el tratamiento es el mismo, si se coloca un catéter para que... hasta, yo diría, hasta quizás también dentro de las nuevas cosas, hasta la década de los 90, nosotros solíamos colocar lo que llamábamos derivaciones ventriculares a la cavidad peritoneal, es decir, al abdomen, en el mismo lugar donde está el intestino, el hígado. A partir de la década del 90 se empieza a ver que cierto tipo de pacientes con hidrocefalia también pueden beneficiarse de algo que se llama endoscopía, que es muy parecido a lo que se hace cuando uno extrae la vesícula por lo que se llama laparoscopía. Es decir, nosotros entramos con cámaras, con endocámaras y con instrumentos y podíamos perforar algunas membranas en el interior del cerebro que permitían librar esa obstrucción y este procedimiento se llama tercer ventriculostomía. Nuevamente, como cuando hablamos del mielomeningocele, no es para todos los casos de hidrocefalia, sino para ciertos tipos de hidrocefalia. ¿Y el líquido dónde caería en ese caso? En ese caso es como si nosotros estuviésemos o considerásemos el aumento del tamaño de los ventrículos como una cavidad, ese ventrículo como una cavidad cerrada que está aislada del resto de la circulación por fuera del cerebro. Uno rompería una membrana en un ventrículo que está en la mitad, que se llama tercer ventrículo, en el centro de la cabeza, lo rompería y haría que ese líquido que no puede circular hacia afuera empiece a circular desde ahí, desde la membrana que está antes del tronco cerebral y distribuirse hacia afuera de la cavidad ventricular del cerebro, externamente. Correcto. Claro, porque el tema es así, el líquido no circula porque los orificios por donde debería circular están cerrados, están obturados. Digamos que no hay una cura para esto, sino que esta es una salida heroica, si se quiere, ¿no? Pero no con eso no curamos la hidrocefalia, sino que evitamos las consecuencias o las secuelas. En realidad, digamos, la hidrocefalia que se beneficia más con este tratamiento es la hidrocefalia por estenosis acueductal, como bien lo dijiste, claro. Es un trastorno, una obstrucción en un conducto normal que se llama acueducto de Silvio. Claro. Es como si hubiese un atascamiento, o sea, no existe esa ruta. Claro. Entonces uno lo que hace es hacer un agujero por delante de ese acueducto, de ese conducto, y facilita o lleva el líquido que está dentro de los ventrículos a circular entre la meninge y el cerebro. O sea que uno podría sí hablar de una curación de la hidrocefalia, se puede hablar de una curación, pero que podría volver a taparse este agujero, pero nuevamente se podría volver a rehacer. Claro, se podría rehacer. ¿Son muy frecuentes estas malformaciones en los chicos, del mielomeningo? Yo diría que sí, que son frecuentes. O sea, en realidad, digamos, uno tendría que verlo años a. Uno tendría que decir preimplementación del ácido fólico. Gracias a Dios la Argentina tiene una ley de fortificación del ácido fólico en las harinas. Claro. Y a partir de ahí es un antes y un después. O sea, nosotros hemos pasado de operar quizás 50 pacientes con mielomeningocele en el año a operar 10, 15 mielomeningocele, y que el defecto sea menos severo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho de este tipo de defectos del cierre del tubo neural que dependen de el ácido fólico que esté en las harinas y también de que durante el embarazo y durante la etapa fértil, uno podría decir, la mujer reciba un suplemento de ácido fólico. Ajá. Que es un complemento vitamínico, no es que está tomando alguna medicación, una droga. Claro. Está muy bien esto que dijo el doctor, porque en una época no se sabía qué pasaba. ¿Por qué, por ejemplo, una anencefalia, que es el problema gravísimo cuando no desarrolla directamente la masa cerebral? Obviamente en ese caso no hay una salida, el bebé moría. Entonces uno se preguntaba
¿Por qué pasa esto? Hasta que se descubrió que una de las causantes es la falta de ácido fólico. Y cuando empezaron a suplementar, como muy bien dijo el doctor, empezaron a bajar la cantidad de encéfalos. Y ahora, como dice él, no tenemos menos malformaciones. Es decir que, teóricamente, que desaparezcan es imposible, pero si toda la mujer estuviera suplementada con ácido fólico, la posibilidad de tener una malformación sería muy baja, digamos, por lo menos de tumor neural. Exactamente, uno podría decir que van a seguir existiendo chicos con estas malformaciones. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no sabemos o no hemos llegado a saber qué otros factores están asociados a la producción de estas malformaciones. Claro. Pero que la suplementación del ácido fólico, que el seguimiento por el pediatra, porque digamos, la mujer entra en su edad fértil, claro, en un momento en el cual todavía es asistida o está en la transición entre el pediatra, el médico que hace adolescencia y el clínico, y es el clínico quien debe indicar la suplementación del ácido fólico. Como alguien diría, nadie negaría que una mujer tenga que hacerse un examen ginecológico periódico. Claro. Y a partir de ahí, la suplementación ayuda a prevenir este tipo de efectos, y no solo el sistema nervioso central, sino también los cardíacos. Interesante eso, el complemento. Nosotros hacemos, en general, las pacientes que están deseando quedar embarazadas, a todas las suplementamos. Es decir, antes de quedar embarazada, siempre decimos por lo menos 60 días antes, empezar a tomar todos los días un comprimido de fólico. Y ahora esto de malformaciones cardíacas, la verdad que es interesante, yo no lo sabía, que también podemos prevenir malformaciones cardíacas con el ácido fólico. Interesante también. Pero bueno, y también que todas las harinas tienen que estar suplementadas, desde ya que sí. Muy bien esto. ¿Qué otras malformaciones pueden aparecer en el sistema nervioso? Digamos, las más frecuentes, como ya hablamos, son el mielomeningocele, la hidrocefalia, y otros defectos que son más arriba, que son los que se llaman encéfaloceles, que es la protrusión de tejido, o sea, la salida de tejido cerebral por fuera de lo que uno llama cráneo. Claro. Pero es tejido cerebral, a diferencia de lo que ocurre con la médula, es un tejido cerebral que no está bien formado. Son defectos que son más severos. Algunos de ellos son compatibles con la vida y otros tienen, digamos, insuficiente desarrollo de masa cerebral dentro del cráneo y una masa de tejido cerebral en esa bolsa que estaría en relación con la parte posterior de la cabeza, y que son, quizás diría, defectos con mucha más secuela y mucha menor probabilidad de recuperación. Claro, eso se puede operar, después se opera post-nacimiento. Exactamente, el encéfalocele o el meningoencéfalocele se operan después del nacimiento. Yo diría que gracias a Dios de esto tenemos mucho menos. Claro. Y si uno fuese a la primera descripción científica de la utilización del ácido fólico, tendría que decir que cuando esto se vio en experimentación, la parte más beneficiosa era en la parte superior de la formación del sistema nervioso, es decir, en lo que tenía que ver con la cabeza. Por eso, este tipo de efectos desapareció, pero sigue el mielomeningocele. Mielomeningocele, interesante. El ácido fólico, en realidad, la suplementación yo creo que empieza así en Inglaterra, en Escocia, en los 70, como un suplemento multivitamínico que se vio que tenía el beneficio de disminuir la cantidad de chicos que nacían con defectos del sistema nervioso central. Acá en la Argentina creo que alrededor del año, en la década de los 90, 95, por ahí, empezó a implementarse esto, y creo que esta última, el 2000 ha traído un refuerzo importante en verificar que se cumpla esta suplementación de las harinas. Claro. ¿Se lo dan durante todo el embarazo, el ácido fólico? En realidad el ácido fólico hay que darlo previo al embarazo. Ya, pero si no fue así, tenemos que darlo por lo menos el primer trimestre. Hasta que tengamos seguridad que la calota se ha formado, que está todo bien. Aparte lo usamos también por el tema de la anemia, ¿no? El ácido fólico. Sí, claro, totalmente. Claro. Pero habitualmente, si la paciente desea embarazo, le decimos, bueno, espera, no te embaraces, por lo menos esperar 60 días
tomar ácido fólico y recién después empezar a buscar el embarazo. No te largues ahora porque a lo mejor no está suplementada y bueno, hay un riesgo. En el hospital italiano tenemos escuelas de formación de neurocirujanos infantiles. ¿Cómo lo manejan ahí? Bueno, nosotros tenemos dentro del hospital italiano una residencia de neurocirugía de adultos. Ajá. Además, el servicio mío, el servicio de neurocirugía pediátrica, ofrece una beca de perfeccionamiento de 2 años para neurocirujanos de adultos que han completado su residencia dentro de los 5 años posteriores a la finalización. Ajá. La idea es que complementen, que estén en capacidad de tratar pacientes adultos, pero a su vez tengan el concepto del tratamiento del paciente pediátrico, más allá que por lo menos los hospitales públicos y los privados tienen dentro de su formación un periodo que es entre 3 y 6 meses de rotación en un hospital pediátrico. En un hospital pediátrico. Claro, porque tengo entendido que no hay mucho servicio de neurocirugía infantil a nivel público, salvo en los hospitales pediátricos, por supuesto, ¿no? Pero no hay, creo que yo no conozco en un hospital general que tenga neurocirugía infantil. Sí, el caso es que alguna vez, digamos, el pensamiento anterior ha sido que la neurocirugía pediátrica es una subespecialidad. Claro. Y ahora nos hemos dado cuenta que en realidad no debemos tratar adultos, no se tratan adultos chiquitos. Claro. Se tratan pacientes que tienen, si uno lo busca desde lo vascular, es decir, desde las arterias, claro, desde lo abdominal, desde lo congénito, tienen diferencias notables con lo que trata un neurocirujano, claro, o un cirujano de adultos. Claro, es distinto. Es muy distinto. Claro, es cierto. Doctor Santiago Adalberto Portillo Medina, ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros. Maravilloso, ¿eh? Un lujo. Obvio. Un lujo, hemos aprendido mucho y seguramente nuestros oyentes también. La verdad que, bueno, aparte de ser un eminente médico, por todo lo que hemos conocido de él, de sus antecedentes, de esta cirugía, muy bueno. ¿Usted es docente también? Sí. Sí, ¿no? Se nota, porque habla muy bien, sí. Explica muy bien las cosas. Explica muy bien las cosas. Nos cuesta con colegas que, bueno, que no están acostumbrados a hablar en público, así les cuesta expresarse en términos más simples, ¿no? Siempre con términos médicos que a veces nosotros tenemos que explicarlos, digamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que ha sido un gusto y bueno, quedo a disposición. Cómo no, con mucho gusto.